Y si Jesús te dijera ahora mismo, tengo que hablar contigo, ¿qué harías? ¿Te quedarías a escucharlo o seguirías con tu vida como si nada pasara? Y si te dijera que en este preciso instante Jesús está tratando de decirte algo que podría cambiar tu historia para siempre, pero que solo aquellos que se detienen a escucharlo pueden recibirlo. Y si te dijera que este mensaje es más que un video, más que una reflexión, más que una enseñanza, es una conversación directa entre tú y el cielo, una charla pendiente, una cita divina que el Espíritu Santo ha preparado desde hace tiempo y que hoy, finalmente, está ocurriendo. Quizá pienses que no estás listo, que no eres lo suficientemente espiritual, que no sabes orar bien, que fallaste demasiado. Pero, aún así, Él quiere hablar contigo, no con los perfectos, no con los fuertes, no con los sabios, contigo, así como estás, hoy, ahora. Y eso es lo que me quiebra por dentro, saber que muchos están tan ocupados, tan cansados, tan distraídos, que no escuchan su voz. Pero tú estás aquí, y no por casualidad, porque cuando Dios dice, tengo que hablar contigo, es porque algo del cielo está por derramarse sobre tu vida. ¿Has sentido que Dios guarda silencio últimamente? Que las oraciones no suben, que no hay respuestas, que tus pasos parecen vacíos. Escúchame bien, el silencio de Dios no es ausencia, es antesala de una revelación, y hoy esa revelación empieza. En este video no solo vas a oír palabras, vas a escuchar a Dios respondiendo las preguntas que llevas meses guardando. Vamos a sumergirnos en 14 verdades espirituales que podrían romper cadenas que has llevado toda tu vida. Y cuando llegues al final, si decides quedarte, entenderás por qué Jesús necesitaba hablar contigo. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo muy sencillo y muy importante. Comenta ahora mismo esta frase. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa declaración no es un adorno, es un acto de fe, es tu manera de decirle al cielo, estoy listo para oír. Y no te imaginas cómo eso activa cosas en el mundo espiritual. Y por favor, dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás diciendo, YouTube, muestra este mensaje a más personas que necesitan escuchar a Dios. Esto no es solo un clic. Es una forma real de compartir el Evangelio, un acto evangelístico que puede salvar vidas. Y si ya estás suscrito, gracias. Estás ayudando a construir un lugar donde muchos que no tienen una iglesia física encuentran un altar digital. Este canal es, para miles, su comunidad espiritual. Pero si aún no lo hiciste, suscríbete ahora. Sé parte de este avivamiento silencioso que está tocando a personas por todo el mundo. Ahora quiero hacerte una promesa. Jesús no solo quiere hablarte, quiere transformarte. Y en este video, cada palabra, cada pasaje, cada historia bíblica fue guiada en oración para que sientas su voz hablándote directo al corazón. Presta atención, porque la penúltima enseñanza podría contener una clave profética para tu próxima temporada. No te desconectes antes, no dejes a medias lo que Dios ha comenzado. Ahora sí, cierra los ojos si puedes, respira profundo, haz silencio en tu alma, porque Jesús tiene que hablar contigo. Dios llama a Samuel. Cuando Dios rompe el silencio para hablar contigo, había silencio. Un silencio no solo externo, sino espiritual. Israel estaba en una etapa oscura, donde la palabra de Dios escaseaba y las visiones eran raras. No había dirección clara, no había voz profética activa. El pueblo seguía las formas, pero había perdido el fuego. Así era la generación de Elí, y justo en ese tiempo Dios decidió hablar. Pero no fue a los sacerdotes, no fue a los sabios, no fue a los líderes más visibles, fue a un niño, un joven sin títulos, sin influencia, sin experiencias sobrenaturales anteriores. Se llamaba Samuel,
Vivía en el templo, dormía cerca del arca de Dios, servía al sacerdote Elí, y una noche, mientras todo estaba en calma, Dios lo llamó por su nombre, Samuel, y él, sin saber quién era, corrió a Elí. «Heme aquí, ¿me llamaste?» Pero Elí no lo había llamado. 3 veces ocurrió lo mismo, 3 veces Dios lo llamó. 3 veces él creyó que era otra voz, hasta que Elí entendió, era Dios. Era el Altísimo rompiendo el silencio. El mismo Dios que formó los cielos y la tierra, ahora hablaba directamente a un niño. Y entonces Elí le enseñó algo que cambiaría la historia. Cuando vuelvas a oír la voz, di, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Amado oyente, tú estás exactamente en ese mismo momento. Dios te ha estado llamando, no con voz audible quizás, pero con señales, con situaciones, con inquietudes en el alma, con palabras que te persiguen, con sueños que se repiten, con momentos en los que todo parece detenerse y algo dentro de ti dice, Dios quiere hablarme. Y hoy, a través de este mensaje, esa voz vuelve a sonar. Samuel, Samuel, o tal vez María, José, Andrea, David, tu nombre, tu historia, tu alma, porque Dios no llama al azar, Dios llama por nombre, Él te conoce, Él sabe dónde estás, sabe lo que sientes, sabe lo que callas, y hoy te dice, tengo que hablar contigo. Samuel no sabía que era Dios al principio, y eso es normal. Muchos no reconocen su voz cuando suena por primera vez. Esperan algo místico, esperan un trueno, un fuego, una visión abierta. Pero Dios a veces susurra, a veces habla con suavidad, a veces repite su llamado una y otra vez hasta que el corazón responde. El silencio de Dios no significa ausencia, significa que Él está esperando que alguien escuche. Y cuando encuentra un corazón como el de Samuel, dispuesto, sensible, disponible, entonces habla. ¿Te has sentido confundido últimamente? ¿Has sentido que hay un mensaje que no terminas de entender, pero que no te deja en paz? ¿Has tenido momentos en los que parece que todo lo demás pierde sentido y solo quieres saber qué está diciendo Dios? Eso es Getsemaní. Eso es la zarza ardiente. Eso es el monte de la transfiguración. Eso es el llamado, y tú lo estás experimentando. Samuel, después de responder, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», recibió una palabra directa. Dios le habló del juicio que vendría, le reveló secretos, le confió un mensaje que cambiaría el destino de su nación. Y todo comenzó con una frase de disponibilidad. Muchos quieren escuchar a Dios, pero pocos están dispuestos a detener su vida para decir, habla, porque escuchar a Dios no es solo una experiencia, es una responsabilidad, es aceptar que una vez que Él habla, no puedes seguir igual, tienes que responder, tienes que actuar, tienes que obedecer. Hoy, Dios está buscando nuevos Samueles. No perfectos, no religiosos, no expertos, sino disponibles. Personas que digan, no entiendo todo, pero escucho. No soy nadie importante, pero me detengo. No tengo experiencia, pero tengo corazón. Personas que estén dispuestas a apagar el ruido de las redes, del miedo, de las voces del mundo y abrir espacio para una sola voz. La voz de Dios. La voz que llama en la madrugada, la voz que interrumpe el sueño, la voz que arde en el pecho, la voz que no se rinde hasta que contestas. Cuando Samuel respondió, su vida cambió. Dios estuvo con él, no dejó caer a tierra ni una de sus palabras. Fue establecido como profeta, fue guía de reyes, fue consejero de generaciones, y todo comenzó con una noche común, interrumpida por una voz eterna. Así puede comenzar contigo. Tal vez pensabas que este sería solo otro video, otra enseñanza, otro contenido cristiano. Pero ahora sabes que es mucho más que eso. Es una cita divina. Es un momento sagrado. Es
Jesús, tocando a la puerta de tu alma, diciendo, tengo que hablar contigo, y no para condenarte, no para señalarte, sino para confiarte algo grande, para sanarte, para afirmarte, para mostrarte tu lugar en su plan. Así que responde, no huyas, no retrases esto, no lo tomes a la ligera. Dios no habla por hablar. Cuando Él dice, tengo que hablar contigo, es porque hay algo urgente, hermoso, divino, que quiere depositar en tu corazón, y a partir de este momento todo cambiará. Jesús y la mujer samaritana. Cuando Jesús rompe barreras para hablar contigo, Jesús no estaba buscando multitudes aquel día, no estaba en una campaña pública, ni predicando desde un monte. Estaba caminando, cansado, y decidió detenerse en un lugar poco esperado, un pozo en Samaria al mediodía, un territorio que los judíos evitaban, una región despreciada, un cruce que no estaba en el camino correcto. Pero Jesús rompió las rutas habituales, porque sabía que allí había un alma que necesitaba escucharlo. Y cuando Él dice, tengo que hablar contigo, no importa el lugar, ni la hora, ni los obstáculos, Él se acerca. La mujer samaritana no era una religiosa, no era una maestra de la ley, no era respetada. Tenía un pasado marcado por escándalos, por relaciones rotas, por miradas acusadoras. Una mujer acostumbrada a evitar a la gente, a cargar con su historia en silencio, a esconderse. Y aún así, ese día fue al pozo como siempre, a la hora más caliente del día, para no ser vista. Pero esta vez alguien la estaba esperando. Jesús no le gritó desde lejos, no la reprendió, no la acusó, le habló, dame de beber. No parecía una conversación espiritual, parecía algo simple, cotidiano, casual. Pero ahí comenzó el milagro, una conversación, un intercambio, una puerta que se abre. Porque antes de transformar, Jesús se acerca. Antes de corregir, conversa. Antes de sanar, escucha. Él no comenzó hablando de su pecado. Comenzó hablando de sed, porque sabía que ella también tenía sed, no de agua, sino del alma. Ella se sorprende. Tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Y Jesús va más profundo. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esa es la clave. Jesús no vino a exigir, vino a ofrecer. No vino a recordar su vergüenza, vino a saciar su vacío, agua viva, agua que calma la sed del corazón, agua que lava culpas viejas, agua que renueva identidad, agua que sana memorias rotas, agua que fluye donde ya no creías que algo podía crecer. Ella intenta desviar la conversación. Habla del pozo de los patriarcas, de la adoración en Jerusalén. Pero Jesús no se distrae. La lleva al punto clave. Ve y llama a tu marido. Ahí es donde muchos quieren huir. Cuando Dios toca el lugar sensible, la herida que ocultas, el tema que no hablas con nadie. Pero Jesús no lo hace para humillarte, lo hace para liberarte. No tengo marido, responde ella, y Jesús, con ternura y verdad, le revela su historia completa. Bien has dicho, has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. No hay juicio en su voz, hay misericordia, hay revelación, hay presencia, hay alguien que lo sabe todo, y aún así no se va, no la rechaza, no deja de hablarle, y ella entiende, este hombre me conoce, y me sigue hablando. Este hombre conoce mi pasado y aún así me ofrece agua viva. Este hombre es el Mesías. Una conversación, un momento, un encuentro. Eso bastó. Ella dejó el cántaro, corrió al pueblo, gritó, «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho». ¿No será este el Cristo? El mismo pueblo que la despreciaba ahora escuchaba su testimonio. La mujer ignorada ahora era mensajera del cielo, porque una conversación con Jesús convierte a los avergonzados
en evangelistas de la gracia. Jesús no eligió la sinagoga, eligió el pozo. No eligió a un maestro de la ley, eligió a una mujer quebrada. No eligió un templo, eligió un lugar oculto, seco, aislado. Porque Él habla donde hay sed, habla donde hay dolor, habla donde nadie más quiere hablar. Y hoy está delante de ti, sentado en el pozo de tu historia, esperando, mirándote y diciendo: tengo que hablar contigo, no para señalarte, no para revivir tu culpa, sino para ofrecerte lo que nadie más puede darte: agua viva, perdón verdadero, una nueva identidad. Así que bebe, respóndele, háblale, porque Él ya sabe todo, y aún así te ama. Zaqueo en el árbol. Cuando Jesús se detiene solo por ti, Zaqueo no era un hombre querido, no era un hombre respetado. Era rico, sí, pero a costa del desprecio de su propio pueblo. Era jefe de los publicanos, cobrador de impuestos para los romanos. Para muchos, un traidor. Para otros, un pecador sin remedio. Zaqueo vivía rodeado de oro, pero espiritualmente vivía completamente solo, y eso lo sabía, lo sentía, lo cargaba día tras día, aunque lo ocultara bajo su túnica costosa. Un día Jesús pasó por su ciudad, Jericó, y algo se activó dentro de él, algo que ni él mismo podía explicar. No sabía por qué, pero necesitaba ver a ese hombre, no por curiosidad, no por religión. Había una sed en su alma, una inquietud, un llamado invisible que tiraba de su corazón, y corrió, se adelantó, trepó a un árbol. Un hombre rico, poderoso, humillándose como un niño, solo para poder mirar a Jesús, aunque fuera de lejos. Pero lo que pasó después superó todo lo que Zaqueo podía imaginar. Jesús, en medio de la multitud, caminando entre aplausos y gritos, se detuvo justo debajo del árbol. Levantó la mirada y dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Jesús no dijo: ¿quién eres?, ni ¿qué haces ahí?, ni «aléjate, pecador». Jesús lo llamó por su nombre. Porque cuando Jesús quiere hablar contigo, no se conforma con que lo observes desde lejos. Él te ve, te conoce, se detiene y te llama. Zaqueo bajó corriendo, no con dignidad, con urgencia, con gozo. Porque cuando sabes que Jesús quiere hablar contigo, dejas de importar lo que los demás piensan. No importa si la multitud te mira mal, no importa si murmuran, no importa si recuerdan tu pasado. Lo único que importa es que el Rey de Reyes te ha elegido para entrar a tu casa. La multitud no lo entendía. ¿Cómo puede Jesús hospedarse en casa de un pecador? Pero Jesús no vino a buscar a los sanos, vino a buscar a los enfermos, vino por los rechazados, por los confundidos, por los vacíos, por los saqueos. Y esa conversación, que no está escrita palabra por palabra en el texto bíblico, fue tan poderosa, tan íntima, tan transformadora, que al final Zaqueo se levantó con el corazón encendido y dijo: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devuelvo 4 veces más. Sin que Jesús le pidiera nada, sin que lo condenara, solo con haber entrado en su casa, solo con hablarle. Porque una verdadera conversación con Jesús cambia todo. No solo tu forma de ver el mundo, cambia tus prioridades, tu forma de vivir, tu relación con los demás. Cambia tu historia. Jesús entonces declara algo glorioso: hoy ha llegado la salvación a esta casa. No porque Zaqueo fue perfecto, sino porque se dejó encontrar. Así está Jesús hoy, caminando entre multitudes, mirando hacia donde tú estás escondido, subido a tu árbol, queriendo mirar sin ser visto, con tu historia cargada, con tus errores, con tus silencios. Y hoy Él se detiene, levanta la mirada y te dice: tengo que hablar contigo, no mañana, hoy. No en la iglesia, en tu casa, en tu intimidad, en tu dolor.
no cuando mejores. Así como estás, no te escondas más, no vivas más trepado en la religión, en la rutina, en el ver sin ser visto. Baja de ese árbol, corre hacia él, ábrele la puerta y deja que el mismo Cristo que transformó a Zaqueo transforme tu corazón, porque cuando Él dice que quiere quedarse en tu casa, es porque está dispuesto a quedarse en tu alma para siempre. Jesús y Pedro después de la negación. Cuando Dios habla para restaurarte, hay momentos en la vida en que sentimos que fallamos tanto, que lo arruinamos todo, que ya no tenemos derecho a una segunda oportunidad. Sentimos que Dios quizás aún nos ama, pero que ya no puede usarnos, que su plan sigue, pero sin nosotros, que fuimos demasiado lejos, dijimos lo que no debíamos, traicionamos lo que prometimos defender. Así se sentía Pedro, el discípulo, valiente, el que caminó sobre el agua, el que proclamó con fuerza, aunque todos te abandonen, yo no lo haré, el que sacó la espada en Getsemaní, pero también el que negó 3 veces conocer a Jesús, no una, 3, y no ante soldados armados, sino ante una sirvienta. Negó al Maestro en la hora más oscura, y después lloró amargamente. ¿Qué haces cuando sabes que fallaste a quien más amas? ¿Dónde te escondes cuando ya no confías ni en ti mismo? Pedro volvió a lo único que conocía antes de Jesús, el mar, la barca, la pesca. Volvió a su antigua vida, pero ya nada era igual. El llamado seguía ardiendo en su pecho, el dolor lo consumía por dentro, y aún así Jesús no lo dejó en su silencio. Después de resucitar, Jesús no se apareció primero en el templo, ni frente a las autoridades. Se apareció junto al mar, donde sabía que Pedro estaría. Jesús preparó fuego, pan, pescado, y esperó. No lo confrontó con acusaciones. Lo invitó a comer, a compartir. Porque cuando Jesús quiere hablar contigo después de tu caída, no lo hace para castigarte, lo hace para restaurarte. Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó, una por cada negación, no para humillarlo, para sanarlo, para que cada herida fuera cubierta con amor, para que cada culpa se disolviera en gracia, para que cada no, lo conozco, fuera lavado por un sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús no preguntó, ¿te arrepientes? No preguntó, ¿por qué lo hiciste? Preguntó, ¿me amas? Porque el verdadero arrepentimiento no vive en la culpa, sino en el amor restaurado. Pedro lloró, se quebró, respondió, y Jesús no solo lo perdonó, le devolvió el llamado, apacienta mis ovejas. Es decir, te sigo confiando lo que más amo. Te sigo viendo como pastor, como líder, como roca. Tu error no canceló mi propósito. Tu fracaso no borró mi voz. Tengo que hablar contigo, porque aún tengo planes contigo. Eso es lo que hoy Jesús está diciendo a muchos que están viendo este video. ¿Crees que fallaste demasiado, que fuiste demasiado lejos? ¿Sientes vergüenza al orar? Temor al abrir la Biblia, culpabilidad al escuchar su nombre, pero aún así, Jesús se acercó a la orilla de tu mar, no para señalarte, sino para invitarte a desayunar, no para hablar de lo que hiciste, sino de lo que Él aún ve en ti. ¿Me amas? Esa es la única pregunta que importa. No si oraste mucho, no si lo hiciste todo bien, solo si aún lo amas. Y si tu respuesta es sí, aunque sea con lágrimas, aunque sea temblando, Él te responde, como a Pedro. Entonces levántate, te necesito, tengo que hablar contigo. Él no ha cambiado de opinión sobre ti. Él no ha cancelado tu lugar a su lado. Él aún cree en ti y está dispuesto a restaurar cada parte rota con una sola conversación. Hoy, como a Pedro, Jesús te busca junto al mar. Te pregunta con ternura, sin apuros, sin gritos, sin presión. ¿Me amas? Y si puedes responder, aunque sea con un susurro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el cielo se abre, la culpa cae,
La restauración comienza y tu alma vuelve a respirar, porque la conversación más sanadora de tu vida aún está por empezar. Saulo en el camino a Damasco. Cuando Dios interrumpe tu rumbo para hablarte, Saulo tenía un plan, una ruta trazada, un propósito claro. Pensaba que servía a Dios persiguiendo a los cristianos. Estaba convencido de su causa, armado con cartas, de autorización, respaldado por autoridades religiosas. Su futuro estaba definido: avanzar, arrestar, dominar. Nadie, absolutamente nadie, podía detenerlo, excepto Dios. Y fue exactamente lo que ocurrió. Mientras avanzaba camino a Damasco, una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo. Una voz lo envolvió, fuerte, clara, personal. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No fue un regaño impersonal, fue un llamado por su nombre, una interrupción en divina, un alto en seco. Jesús le habló, Jesús lo nombró, Jesús lo enfrentó, Jesús lo amó. Porque cuando Dios dice, tengo que hablar contigo, no siempre es con caricias. A veces es con una luz que derriba tu orgullo, tus argumentos, tus planes, no para destruirte, sino para revelarte la verdad. Saulo no esperaba ese encuentro, no lo buscó, no lo pidió, pero Dios lo eligió, y esa conversación cambió la historia. ¿Quién eres, Señor?, preguntó temblando. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué declaración tan poderosa, tan directa, tan desgarradora. Jesús no dijo, persigues a mis seguidores. Dijo, me persigues a mí, porque para Cristo lo que haces contra su cuerpo, lo haces contra Él. Y en lugar de destruirlo, le da instrucciones. Levántate, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Y así comienza la transformación. Saulo queda ciego, no come, no bebe, solo espera, procesa, escucha, se quiebra, porque la conversación más importante de su vida lo había dejado en el suelo y a la vez lo había elevado al llamado más alto. Este encuentro nos recuerda que muchas veces vamos rumbo a Damasco sin saberlo. Vamos corriendo, seguros, convencidos, ocupados, hasta que Dios interrumpe nuestro camino, a veces con una voz suave, otras con una luz que nos derriba, pero siempre con amor, siempre con propósito, siempre diciendo, tengo que hablar contigo. Tal vez hoy tú estás en esa ruta. No eres enemigo de Dios, como lo era Saulo, pero estás corriendo en una dirección que no es la suya. Estás tan ocupado, tan enfocado, tan decidido, que no te das cuenta de que estás lejos de su voz, y por eso hoy te pasa lo mismo que a él. Una pausa repentina, un vacío interno, una incomodidad que no sabes explicar, una luz que te ciega, no por juicio, sino para cerrarte los ojos humanos y abrirte los espirituales. Dios te ama tanto que prefiere interrumpirte antes que perderte. La conversación de Saulo con Jesús no fue larga, pero fue suficiente para destruir el hombre viejo y comenzar a levantar al apóstol que cambiaría el mundo. De perseguidor a perseguido, de enemigo a testigo, de destructor a constructor del reino. Ese es el poder de una conversación con Cristo, y ese poder sigue vigente hoy. Sientes que algo te frenó de golpe últimamente, que tu camino ya no tiene sentido, que estás ciego espiritualmente, esperando que algo se revele. Entonces estás justo donde Saulo estuvo. Y si puedes levantar tu voz y decir, ¿quién eres, Señor?, prepárate, porque Él te responderá. No solo te dirá quién es, te dirá quién eres tú, y te revelará el propósito eterno que ha estado esperándote todo este tiempo. Hoy Jesús no te acusa, te llama, no te derriba para dejarte ahí, te derriba para restaurarte desde el suelo, para levantarte con visión, con dirección, con identidad,
y para confiarte una misión que solo tú puedes cumplir. Dios te interrumpió porque tiene que hablar contigo, y esa conversación es el inicio de tu nuevo destino. El llamado de Mateo. Cuando Dios te habla en medio de tu rutina, Mateo no estaba buscando a Dios, no estaba en el templo ni orando ni esperando una palabra profética, estaba en su mesa de recaudación, trabajando, haciendo lo que sabía hacer, y lo que muchos odiaban que hiciera, cobrando impuestos. En otras palabras, enriqueciendo a los opresores a costa de su propio pueblo. La imagen no era piadosa, no era limpia, no era religiosa, era una escena gris, socialmente contaminada, moralmente juzgada. Y ahí entró Jesús, en medio de un día cualquiera, entre el ruido de las monedas, las miradas acusadoras, el silencio del alma. Jesús pasó y se detuvo, y con una sola frase transformó lo que parecía ser otra jornada vacía. Sígueme. No hubo antes reproche, no hubo juicio, no hubo lista de condiciones, solo una palabra, una voz, una mirada, un llamado. Porque cuando Jesús quiere hablar contigo, no espera a que te limpies primero, no espera a que cambies de ropa espiritual, no espera a que dejes todo ordenado. Él entra a tu rutina, a tu suciedad, a tu crisis, y te llama ahí. Mateo no discutió, no negoció. No puso excusas, se levantó y lo siguió, y eso lo cambió todo. ¿Te das cuenta? El que era visto como traidor se convirtió en discípulo. El que era símbolo de corrupción escribió uno de los evangelios que hoy nos conectan con el corazón de Dios. El que era despreciado por todos fue elegido por Cristo. Eso solo lo puede hacer Jesús. Y lo hace hablándote en medio de tu vida común. Hoy hay muchos que creen que Dios solo habla en la iglesia, que solo llama a los que están de rodillas, a los que tienen una vida limpia, un testimonio ejemplar, un pasado presentable. Pero Mateo rompe ese paradigma, porque cuando Jesús dice, tengo que hablar contigo, también lo dice al que está atrapado en su rutina, esclavo de su oficio, desconectado de lo espiritual. Y lo dice con poder, pero con ternura, con autoridad, pero con misericordia. Porque Él ve más allá de lo que haces. Él ve lo que puedes llegar a ser. Jesús no llamó a Mateo por su pasado, lo llamó por su propósito, no lo llamó porque era digno. Lo llamó porque tenía un lugar reservado entre sus 12. ¿Y sabes qué hizo Mateo apenas lo siguió? Preparó un banquete, invitó a otros publicanos, pecadores, marginados, y Jesús fue. No rechazó la invitación, no se escondió, se sentó a la mesa con los que nadie quería. Y cuando los fariseos lo criticaron, él respondió con una frase eterna: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Eso significa que si tú hoy te sientes indigno, estás en la lista de prioridad de Jesús. Si te sientes lejos, sucio, confundido, Él quiere hablar contigo, y lo va a hacer en tu mesa, en tu rincón, en tu caos, porque lo que Él ve no es el dinero sucio, ni el historial gris. Ve un corazón que puede ser renovado, ve un discípulo donde otros ven un pecador, ve un evangelista donde tú ves fracaso, ve una historia nueva, donde tú solo ves rutina. Y si tú escuchas su voz hoy, si en medio de este video sientes que algo te está tocando por dentro, no lo ignores. No es emoción. Es el mismo Cristo pasando cerca de tu mesa y diciéndote, sígueme, una sola palabra, una sola decisión, y todo puede cambiar. Hoy Jesús no te dice, arregla tu vida, te dice, ven conmigo, y juntos la transformaremos. Porque cuando Dios tiene algo que decirte, no importa en qué momento estés, Él se detiene, te mira a los ojos, y te llama por amor, porque tiene que hablar contigo. María Magdalena en el jardín,
Cuando Jesús pronuncia tu nombre para devolverte la vida, el cielo ya se había rasgado, la tierra había temblado, la piedra había sido removida, y Jesús había resucitado. Pero antes de presentarse en templo, antes de mostrarse a los discípulos en grupo, antes de volver a enseñar públicamente, decidió aparecerse a una sola persona, a una mujer, a una buscadora incansable, a una alma rota por el duelo, María Magdalena. Ella fue al sepulcro temprano, cuando aún estaba oscuro, no por obligación, no por religión, fue porque su amor por Jesús no murió en la cruz, aunque todo parecía acabado, aunque lo había visto sufrir, aunque lo había visto ser sepultado. Ella volvió, aún con lágrimas, con miedo, con dolor. Volvió. Eso es lo que hace un corazón fiel. Busca a Jesús, incluso cuando no hay esperanza visible. Y cuando llegó al sepulcro y lo encontró vacío, se quebró aún más. Pensó que se lo habían llevado, que ni siquiera le habían dejado llorar. En paz, lloró, gritó. Se quedó en ese lugar aferrada a una tumba vacía, sin entender que lo que parecía una pérdida era el inicio del mayor milagro. Dos ángeles le preguntan por qué llora, y mientras ella aún trata de explicar su dolor, Jesús se presenta detrás de ella, pero no lo reconoce, lo confunde con el jardinero. Porque muchas veces el dolor nubla nuestra visión espiritual. Jesús está, pero no lo vemos. Está hablándonos, pero no lo distinguimos, hasta que Él pronuncia su nombre. María, solo una palabra, pero dicha con la voz que creó los cielos, dicha con la ternura de quien la había liberado, dicha con el amor que atraviesa el luto, y entonces ella lo reconoce, no por su apariencia, por su voz. Raboni, dice ella, que significa maestro. Una sola palabra fue suficiente para resucitar también su alma, porque cuando Jesús te llama por tu nombre, todo lo que estaba muerto dentro de ti vuelve a respirar. María había sido liberada de 7 demonios. Había seguido a Jesús, lo había servido, había creído, pero también había visto cómo su cuerpo inerte era bajado de la cruz. Había sentido el vacío de perder al único que le había dado sentido. Y en medio de ese quebranto, Jesús no la evitó, fue a ella primero, no a Pedro, no a Juan, a María. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús siempre habla primero con los que más lo buscan, con los que no se alejan en la oscuridad, con los que no entienden todo, pero se quedan, con los que no tienen respuestas, pero siguen amando. María no recibió solo consuelo, recibió una misión. Jesús le dice, ve y dile a mis hermanos. Ella, la que lloraba sola en el jardín, se convirtió en la primera portadora de la noticia más grande de la historia, la primera predicadora de la resurrección, la mensajera del milagro. Todo porque se quedó cuando otros se fueron. Todo porque escuchó cuando pensó que todo estaba perdido. Todo porque su nombre fue pronunciado desde el cielo. Y hoy, eso mismo quiere hacer Jesús contigo. Tal vez tú también has estado en duelo. Tal vez algo murió en tu vida. Un sueño, una relación, una temporada, una esperanza. Tal vez has ido a ese sepulcro muchas veces y cada vez lo encuentras más vacío. Y eso te duele, te cansa, te agota. Pero Jesús ya se levantó y está de pie detrás de ti, esperando que lo reconozcas, esperando que escuches cómo dice tu nombre. Porque cuando Él te llama, no es solo para consolarte, es para encargarte, es para usarte, es para decirte, tengo que hablar contigo, porque hay un mensaje que solo tú puedes llevar. No importa cuánto hayas llorado, cuánto tiempo llevas esperando, cuánto oscuro parezca todo, Él ya está contigo, Él te está llamando, y tu nombre en su boca es el inicio de tu resurrección. Nicodemo de noche, cuando Dios quiere hablar con lo que escondes. Nicodemo era un hombre importante, fariseo, maestro de Israel.
respetado por su conocimiento, por su posición, por su conducta. Era alguien que lo sabía todo. Y sin embargo, le faltaba lo esencial, porque puedes tener religión sin tener revelación. Puedes saber mucho de Dios y no conocerlo realmente. Pero Nicodemo tenía inquietudes. Había visto a Jesús hacer señales, había oído su autoridad. Algo en él no encajaba. Las estructuras de su religión no respondían a las preguntas más profundas de su alma. Sabía que había algo más, algo que sus años de estudio no le habían dado. Entonces fue a buscar a Jesús. Pero fue de noche, no quería ser visto. No quería comprometer su reputación. No quería que otros supieran que, a pesar de todo su conocimiento, necesitaba respuestas. ¿Te identificas? ¿Alguna vez has sentido que, aunque los demás te vean como fuerte, como firme en la fe, como alguien que ya debería saber, tú también tienes preguntas? ¿Has sentido la necesidad de hablar con Dios a escondidas? ¿Te has acercado a Él sin saber exactamente cómo comenzar? Entonces estás como Nicodemo, y Jesús, en lugar de rechazarlo, le abrió el corazón. No lo condenó por venir de noche, no le dijo, vuelve cuando estés listo para confesarme en público. Jesús le habló, y no con palabras suaves, sino con verdad profunda. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no dio vueltas, no adornó el mensaje, fue directo, porque cuando Él dice, tengo que hablar contigo, es porque quiere darte revelación que sacuda tu alma. Nicodemo no entendía. Pensó en un nacimiento físico. Preguntó, ¿cómo puede un hombre viejo nacer otra vez? Y Jesús respondió, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí está el punto central. Jesús no quería que Nicodemo supiera más. Quería que naciera de nuevo, que dejara de vivir de estructuras, de ritos, de normas vacías, y comenzara a vivir desde el Espíritu. Porque Dios no quiere solo hablarte para que entiendas más, quiere hablarte para que vivas diferente, para que nazcas a una vida nueva, para que dejes de vivir de noche y entres en la luz. Jesús le dijo, algo que marcaría la historia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Sí, ese versículo que todo el mundo conoce, esa promesa que repetimos en iglesias, canciones, prédicas, fue dicha en una conversación íntima, de noche, a un hombre con preguntas, a alguien que no sabía cómo encajar la fe con su realidad. ¿Y tú? ¿En qué parte del alma guardas esas preguntas que nunca te atreves a hacer en voz alta? ¿En qué momento del día, tal vez en tus propias noches, te has sentido buscador de algo que no puedes explicar? Jesús quiere tener esa conversación contigo, hoy, sin máscaras, sin miedo, sin necesidad de aparentar nada. Él no rechaza a los que llegan de noche. Él responde con vida eterna. Y después de esa conversación, aunque el texto no lo diga todo, sabemos que Nicodemo nunca fue el mismo, porque cuando Jesús fue crucificado, Él fue uno de los que se atrevió a honrar su cuerpo. Fue parte de los que lo sepultaron con respeto. Ya no tenía miedo, ya no venía de noche, ya era un hombre nacido de nuevo. Todo porque una noche Jesús le habló. Y hoy Él también te dice, tengo que hablar contigo, no para enseñarte una doctrina más, para despertarte a una vida que aún no conoces. No lo postergues, no te escondas, no ignores esa inquietud que te acompaña desde hace tiempo, porque cuando Dios despierta preguntas en tu interior, es porque tiene respuestas listas para transformar tu destino. El paralítico de Betesda, cuando Dios rompe años de silencio,
con una sola pregunta 38 años. Ese era el tiempo que llevaba a aquel hombre esperando. 38 años acostado, paralizado, viendo a otros avanzar, sanar, recibir, mientras él seguía ahí, postrado, olvidado, inmóvil, rodeado de necesidad, de frustración, de esperanza mezclada con resignación. El estanque de Betesda estaba lleno de enfermos. Era un lugar de espera, pero también de competencia, porque según la creencia de la época, un ángel descendía y agitaba el agua, y solo el primero que entrara quedaba sano. Solo uno. Y él nunca era ese uno. No porque no quisiera, sino porque no podía. No tenía quien lo ayudara, y cada vez que el agua se movía, alguien más llegaba antes, hasta que un día Jesús entró en ese lugar, no con espectáculo, no con anuncio, en silencio, con compasión, y caminando entre los enfermos, se detuvo junto a su camilla. Porque cuando Jesús dice, tengo que hablar contigo, no importa cuántos estén alrededor, Él te encuentra, y lo primero que hace no es sanarlo, ni siquiera orar por él. Lo primero que hace es preguntarle, ¿quieres ser sano? A simple vista, parece una pregunta innecesaria, obvia. ¿Quién no querría ser sano después de casi 4 décadas así? Pero Jesús no preguntaba por preguntar. Estaba hablando al corazón, a lo profundo, a esa parte que tal vez ya se había rendido, a esa parte que se había adaptado a la parálisis, a esa parte que ya no soñaba con levantarse. Señor, no tengo quien me meta en el estanque, y cuando intento, otro baja antes que yo. Fue su respuesta, llena de frustración, llena de historia, llena de dolor, y sin embargo, no fue una respuesta directa. No dijo sí ni no. Dijo lo que muchos decimos, es que no tengo recursos, es que me dejaron solo, es que no tengo ayuda, es que ya lo intenté muchas veces, es que el tiempo pasó. Pero Jesús no se dejó llevar por la excusa, ni por la historia, ni por la resignación. Él miró más profundo, vio una fe pequeña, escondida pero aún viva, y con voz de autoridad dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el milagro ocurrió. El hombre se levantó, después de 38 años, después de tantas decepciones, después de tantos casi lo logro, después de tanto silencio. Una palabra de Jesús lo cambió todo. Esa fue la verdadera conversación. Una palabra que destruyó el pasado, rompió la resignación y abrió una nueva vida. Porque cuando Jesús te habla, no es para consolar tu derrota, es para levantarte de ella. Él no vino solo a empatizar con el paralítico, vino a restaurar su movilidad, su fe, su dignidad. Hoy muchos están postrados espiritualmente, llevan años en el mismo lugar, rodeados de esperanza ajena, viendo a otros recibir, orando con fe debilitada, repitiendo la misma historia. Ya intenté todo, ya es tarde, ya me tocó perder. Pero Jesús está de pie junto a ti hoy, no con preguntas retóricas, con preguntas que confrontan y liberan. ¿Realmente quieres ser libre? ¿Realmente quieres cambiar? Y si puedes decir que sí, aunque sea entre lágrimas, aunque sea con miedo, Él te dirá, levántate, y no solo caminarás, caminarás cargando lo que antes te cargaba, la camilla que representaba tu estancamiento. Será testimonio de tu restauración. Jesús no necesita agua agitada, no necesita ángeles, no necesita rituales. Él solo necesita hablar, y cuando Él habla contigo, todo lo demás pierde poder. Ya no dependerás de que alguien te ayude. Ya no vivirás a la sombra de otros. Ya no repetirás tu historia de fracaso. Hoy Jesús te dice, tengo que hablar contigo, porque hay cosas que llevas años soportando, y hoy llegó el día de soltarlas. Levántate, no solo físicamente, levántate en el alma, levántate en la fe, levántate al llamado, porque cuando Dios habla, la parálisis se acaba. Marta y María,
Cuando Dios te habla para que dejes de hacer y empieces a estar, había movimiento, olor a comida, platos, vasijas, tensión, ruidos de cocina, pasos apurados. Y en medio de todo eso, Jesús estaba sentado, en la casa, no como invitado común, no como huésped más. El Maestro, el Mesías, el Hijo de Dios, había venido a hablar, pero no todos lo escuchaban. Marta corría de un lado al otro, preparaba, atendía, se esforzaba, quería honrar al Señor con trabajo, con acción, con servicio, y sí, tenía buenas intenciones, pero en su afán se estaba perdiendo de lo más importante, la voz que había sanado enfermos, la voz que calmó tormentas, la voz que multiplicó el pan. Esa voz estaba en su sala, y ella no la oía. María, en cambio, se sentó a los pies de Jesús, sin hacer nada, sin decir mucho, solo escuchaba, y eso lo cambió todo, porque Jesús no vino a recibir atención. Jesús vino a dar dirección, pero para recibir dirección hay que detenerse, hay que sentarse, hay que callar lo demás. Marta, frustrada al ver que su hermana no ayudaba, se acercó al maestro y con voz de reclamo dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Y entonces Jesús habló, pero no para corregir a María, sino para despertar a Marta. «Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas, pero una sola es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada». ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús no condenó su esfuerzo, pero sí reveló su distracción, porque hay temporadas en la vida donde la mayor actividad no es señal de espiritualidad. Hay momentos en los que Dios quiere hablar contigo. Pero tú estás demasiado ocupado sirviéndolo, buscando respuestas, resolviendo todo, arreglándolo todo, y en ese afán te pierdes su voz. María no estaba ociosa, estaba hambrienta, no estaba ausente, estaba atenta, no estaba improductiva, estaba conectada, y Jesús premió su decisión. Hoy quizás tú eres como Marta, lleno de tareas, incluso tareas espirituales, organizando, sirviendo, cuidando, planificando, y todo eso está bien. Pero Jesús te dice: tengo que hablar contigo, no mientras haces, sino mientras estás, porque el lugar más transformador del reino no es la cocina, es a sus pies. Ahí es donde se revelan los misterios, donde se reciben las palabras que cambian vidas, donde el alma descansa, donde el afán se cae, donde la ansiedad se disuelve, donde el ruido se apaga, y la voz de Dios lo llena todo. ¿Qué parte estás eligiendo hoy? ¿La parte del esfuerzo? ¿O la parte de la intimidad? ¿La parte del rendimiento? ¿O la parte de la comunión? ¿Estás intentando complacer a Dios con tus manos? ¿O estás dispuesto a escucharlo con el corazón? Jesús no necesita tus logros. Jesús necesita tu atención y te está esperando, no en el templo, no en la multitud, en tu casa, en el lugar de tu rutina, en el rincón donde, si decides detenerte, Él se sentará contigo y te hablará. Hoy te dice lo mismo. Estás agobiado por muchas cosas, pero una sola es necesaria, y esa única cosa es escuchar su voz, elegir su presencia, dejarlo hablar. Así que deja por un momento todo lo demás. Cierra los ojos, apaga el ruido. Haz lo que hizo María. Siéntate, quédate, escucha, porque el cielo vino a visitarte, y hay una palabra viva esperando en la boca del Maestro. La mujer sorprendida en adulterio. Cuando Dios te habla para darte un nuevo comienzo, el juicio ya estaba formado. Las piedras ya estaban en manos, los rostros duros, las palabras filosas. Una mujer fue arrastrada, empujada, humillada públicamente. No tuvo tiempo de explicarse.
No tuvo espacio para defenderse, ni siquiera tuvo nombre en la escena, solo un pecado expuesto. Fue sorprendida en el acto de adulterio, y según la ley, merecía morir. Eso era lo que decían los hombres, eso era lo que decía la religión, eso era lo que el mundo había decidido sobre ella, pero lo que nadie sabía es que Jesús estaba en el templo ese día. Y él no había venido a condenar, había venido a hablar con ella, a hablar con su alma rota, a hablar con su dignidad hecha pedazos, a hablar con su historia incompleta. Los escribas y fariseos le plantearon una trampa. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Querían atraparlo, usar la ley para exponerlo, usar la mujer como peón en su juego religioso. Pero Jesús no respondió, se agachó y comenzó a escribir en tierra. Silencio. Desinterés. No. Era la pausa divina. La pausa que antecede a una palabra que lo cambia todo. Insistieron, le presionaron, y entonces Jesús se incorporó y habló. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Una frase, sola, clara, inapelable, uno a uno. Empezaron a soltar sus piedras, desde los más viejos hasta los más jóvenes, hasta que solo quedaron dos personas, la mujer y Jesús. Y aquí viene la conversación más sanadora que un alma puede experimentar. Jesús la mira, por primera vez con ternura, y le pregunta, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella responde con voz temblorosa, «Ninguno, Señor». Y entonces Él habla, no como juez, no como acusador, como Salvador. «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». ¿Qué poder tiene esa frase? ¿Cuánta vida contiene? Porque cuando Jesús dice, «Tengo que hablar contigo», es para liberarte de la culpa, para cerrarte heridas y abrirte futuro. Jesús no minimizó el pecado, pero tampoco permitió que ese pecado definiera su destino. No dijo, «Lo que hiciste está bien». Dijo, «Te doy otra oportunidad, no vuelvas atrás, empieza de nuevo, eres libre». Esa mujer llegó a los pies de Cristo esperando morir, y salió caminando con una nueva identidad, sin cadenas, sin condena, solo con su palabra resonando en el alma. Tal vez tú también te has sentido así, expuesto, señalado, culpable, arrastrado por tus errores, juzgado por otros, o peor aún, por ti mismo. Pero hoy Jesús se agacha una vez más, no para evadir, sino para recordarte que Él escribe tu historia en tierra, para que puedas caminar sobre ella con nuevos pasos. Hoy su voz no trae juicio, trae libertad. Hoy Él no lanza piedras, te extiende la mano y te dice, «¿Dónde están? Los que te condenaban ya no tienen poder. Yo estoy aquí y tengo que hablar contigo, y lo que quiere decirte es esto, te perdono, te levanto, te limpio y te envío. No peques más, no vuelvas a cargar lo que ya solté de ti. No vuelvas a llorar por lo que yo ya cubrí con mi sangre». Esa mujer sin nombre fue escuchada, fue defendida, fue liberada, y se convirtió en símbolo eterno de la gracia que habla más fuerte que la ley. Hoy esa misma gracia está hablando contigo. ¿La escuchas? Jesús llora ante Lázaro. Cuando Dios habla en medio de tu duelo a veces, lo que más necesitamos no es una respuesta, ni una explicación, ni siquiera un milagro inmediato. A veces, lo que más necesitamos es saber que Dios está, que Él siente lo que nosotros sentimos, que su silencio no es indiferencia, es amor en pausa. Eso fue lo que vivieron Marta y María cuando su hermano Lázaro murió. Habían enviado un mensaje urgente a Jesús. «Señor, el que amas está enfermo». No decían, «el que te sirve», «el que te sigue», «el que cree».
Decían, el que amas. Y sin embargo, Jesús no llegó a tiempo. Esperaron, miraron por la ventana, buscaron entre los caminos, pero el maestro no aparecía. Y finalmente Lázaro murió. Fue envuelto en telas, llevado al sepulcro, sellado con una piedra. Y Jesús, recién días después, aparece. Y cuando Marta lo ve, le dice la frase que muchos hemos pensado en secreto. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No era falta de fe, era dolor puro. Era la tensión entre el amor y la herida, entre saber que Jesús podía y no entender por qué no lo hizo. Jesús le habla, le recuerda quién es Él, le dice, yo soy la resurrección y la vida. Pero Marta, como muchos, responde con lógica religiosa, sí, yo sé que resucitará en el día final. Entonces, Jesús llama a María, y cuando ella llega, se quiebra a los pies del Maestro y ahí ocurre algo extraordinario. Jesús no hace un milagro inmediatamente. Primero, llora. El Hijo de Dios, el Creador del universo, el Todopoderoso, llora. No, porque no pudiera cambiar la situación, no porque dudara del final, sino porque el dolor de sus amigos también le dolía a él. Jesús lloró. Dos palabras que revelan el corazón más tierno y humano de Dios. El Dios que no solo resucita muertos, siente el duelo contigo, y después de llorar, habla, no con Marta, no con María, con la tumba, con la piedra, con la muerte misma. Lázaro, ¡sal fuera! Y el muerto salió atado, envuelto, con vendas, pero vivo. Porque una sola frase de Jesús rompe lo que parecía eterno, revierte lo que parecía definitivo, despierta lo que otros ya habían enterrado. Y aquí está el mensaje. A veces, Dios espera a que todo parezca perdido, para hablar con más poder. A veces el silencio es preparación, el duelo, antesala, la lágrima, terreno fértil, para que su voz no solo consuele, sino que levante lo que estaba muerto. Tal vez tú estás frente a una tumba hoy, de un sueño, de una relación, de una promesa, de una parte de ti que ya no responde, y piensas, si Dios hubiera llegado antes, pero Él está aquí ahora, y eso es suficiente, porque su presencia no llega tarde. Llega al momento perfecto para hablar con tu Lázaro, y cuando Él habla, no solo te consuela, te devuelve lo que pensaste que habías perdido. Jesús tiene algo que decirte hoy. Quita la piedra, abre el lugar donde escondiste tu dolor, expónlo. Y escucha, porque está por pronunciar una palabra que lo cambiará todo. Sal fuera. Y ese llamado no es solo para un muerto físico, es para ti, para tu alma, para tu propósito, para tu esperanza. Porque cuando Jesús dice, tengo que hablar contigo, es porque ha llegado la hora de resucitar lo que habías dejado morir. Jesús y los niños. Cuando Dios quiere hablar con un corazón sencillo, estaban todos ocupados. Los discípulos organizando, la gente empujando, los religiosos observando, y en medio del tumulto, unos cuantos padres querían acercar a sus hijos a Jesús. Solo eso. No pedían señales, no exigían sanidad, no buscaban un espectáculo, solo querían que Él los tocara, los mirara, los bendijera. Pero los discípulos los reprendieron. Quizás pensaron que Jesús tenía asuntos más importantes, que no era el momento, que los niños no sabrían apreciar su enseñanza, que había gente más digna de una conversación con el Maestro. Y entonces Jesús habló, firme, claro, públicamente. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¡Qué declaración tan poderosa! No fue un gesto decorativo, no fue una sonrisa amable, fue una corrección directa a sus discípulos, un mensaje eterno. Jesús no solo acepta a los pequeños, Él los llama, Él les habla, Él los bendice. Y ese momento, aparentemente simple, fue una enseñanza para todas las generaciones,
porque el reino de Dios no se recibe por edad, por conocimiento, por méritos religiosos. Se recibe como un niño, con humildad, con apertura, con corazón limpio. Y aquí está la clave para ti hoy. Jesús quiere hablar contigo, aunque tú sientas que eres demasiado poco, demasiado débil, demasiado inmaduro, demasiado roto, demasiado nuevo en la fe. Él no está buscando perfección, está buscando pureza, sencillez, fe como la de un niño. Los niños no debaten la palabra, la creen, no cuestionan todo, se entregan, no negocian con lógica, confían. Y ese es el tipo de alma con la que Jesús quiere hablar. Tal vez tú sientes que no sabes suficiente, que no oras como los demás, que no entiendes todas las escrituras, que te equivocas, que aún dudas, que estás comenzando. Y entonces el enemigo susurra: aún no puedes hablar con Dios, no estás listo, Él tiene cosas más importantes. Mentira. Jesús reprendió a sus propios discípulos por impedir que los niños se acercaran. Y si lo hizo con ellos, también lo hará hoy con cualquier voz que intente alejarte de Él. Él está diciendo: déjenlo venir, déjenla acercarse, tengo que hablar con ella, tengo que bendecirlo. Y no solo eso. Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo, uno por uno, mirándolos, amándolos. Esa escena revela cómo Jesús habla, con ternura, con atención, con detalle, sin apuro, sin juzgar, sin exigir nada a cambio. Y eso quiere hacer contigo. Hoy, si puedes volver a tener un corazón de niño, si puedes confiar, si puedes sentarte sin máscaras, si puedes creer sin calcular, entonces estarás listo para escuchar la voz más dulce del universo. Y Él te dirá: no necesitas saber todo, no necesitas ser fuerte, solo ven, quiero hablar contigo, quiero abrazarte, quiero bendecirte, porque tú eres del reino. El ladrón en la cruz. Cuando Dios te habla en tu peor momento, el dolor era insoportable. Los clavos atravesaban carne y hueso. La sangre caía, lenta, continua. La humillación era total. El aire faltaba. El tiempo se acababa. 3 hombres colgaban de 3 cruces. Uno era el Hijo de Dios, y los otros 2, criminales. La escena estaba marcada por el juicio. La multitud gritaba. Los soldados se burlaban, y aún en medio de ese caos, uno de los crucificados aún tuvo fuerza para maldecir, para mofarse, para burlarse del que estaba a su lado. Pero el otro sabía que estaba muriendo por sus errores, sabía que no merecía compasión, que su vida no tenía excusas, y aún así tuvo fe, tuvo valor, tuvo humildad para hablar con Jesús, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué frase tan breve y tan llena de fe. No pidió bajar de la cruz, no pidió que se cambiara el pasado, pidió ser recordado, pidió que su alma no fuera olvidada por Dios. Y entonces Jesús, colgado también, sangrando también, entre el cielo y la tierra, le respondió. Sí, Jesús tenía que hablar con él. Tenía algo que decirle antes de que todo acabara, y lo hizo con palabras que aún hoy estremecen al mundo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué voz! ¡Qué promesa! ¡Qué misericordia! En el peor momento de su vida, ese hombre escuchó la voz más gloriosa del universo. No en la sinagoga, no en un monte, en una cruz, en su punto más bajo, en su fracaso final. Porque cuando Jesús dice: tengo que hablar contigo, no importa si estás atado, quebrado, destruido, Él se detiene a hablar. Él se acerca. Él responde. Este hombre no oró perfecto, no hizo obras, no tuvo tiempo para demostrar su fe, solo creyó y habló, y Jesús respondió. Muchos piensan que ya es tarde, que han desperdiciado su vida,
que hicieron demasiado mal, que su cruz es su final. Pero este ladrón nos enseña que aún colgado en tu castigo, si levantas la voz con fe, Jesús también levantará la suya y te hablará con amor. Hoy tú puedes estar en un punto crítico, emocionalmente agotado, espiritualmente vacío, con tu alma crucificada por errores, decisiones o dolores, pero Jesús está al lado, a la distancia de una oración, a la altura de un susurro, y está dispuesto a hablar, no con condena, no con desprecio, con promesa, con destino, con vida eterna. Aunque sientas que estás terminando, Él está comenzando algo en ti. Escucha bien, tu cruz no es el final, es el altar donde su voz aún te alcanza, y lo que Él tiene que decirte puede cambiar tu eternidad. Solo haz lo que hizo aquel hombre, habla, clama, cree y escucha. Porque cuando todos pensaban que el cielo se había cerrado, Jesús demostró que ni la muerte puede callar al Dios que quiere hablar contigo. Has llegado hasta el final, y si estás aquí, no es casualidad. Este video fue una conversación, una visita divina, un diálogo entre tu alma y la voz de Dios. Muy pocos terminan un mensaje como este. Muy pocos tienen la sensibilidad espiritual y la sed interna para quedarse. Pero tú lo hiciste. Y eso dice mucho sobre lo que Dios ya está haciendo dentro de ti. Este no fue un simple estudio. No fue solo contenido cristiano. Fue un encuentro, una cita que el cielo marcó contigo. Porque mientras muchos están corriendo, gritando, luchando, justificándose, tú has permanecido, has escuchado, has abierto el corazón, y Dios te ha hablado. No dejes que esta experiencia se diluya, no cierres esta conversación como si ya terminara. Este es el principio de algo, un antes y un después en tu relación con el Señor. Por eso quiero pedirte que hagas algo muy especial. Si este video tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló, quiero que vayas a los comentarios y escribas esta frase: yo escuché la voz de Dios y jamás volveré a ser el mismo. Esa frase es un acto profético, un testimonio público, una declaración espiritual. Es tu forma de decir: Señor, lo que me dijiste hoy, lo recibo, lo guardo y lo voy a vivir. Y si puedes, dale me gusta al video. No es un gesto vacío, es un empujón para que este mensaje llegue a otros corazones que hoy necesitan oír a Dios. Tu me gusta puede ser el canal por el cual otro ser humano escuche una frase que le salve el alma. Y si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. No para aumentar números, sino para que no te pierdas ni una sola de las palabras que el Señor seguirá trayendo a través de este contenido. Miles de personas están usando estos videos como apoyo espiritual. Algunos no tienen una iglesia, otros no tienen a nadie con quien hablar. Muchos están solos, pero aquí encuentran guía, encuentran consuelo, encuentran a Dios, y tú puedes ser parte de esta misión. Al suscribirte, al comentar, al compartir, estás ayudando a difundir la voz del cielo. No guardes esto solo para ti. No te calles lo que Dios te dijo. Este mensaje tiene que correr, tiene que viajar, tiene que tocar otras vidas, porque tal como tú necesitabas oírlo hoy, hay otros allá, afuera esperando su «tengo que hablar contigo». Tú que llegaste hasta aquí eres distinto. Eres parte de ese pequeño grupo que no se conforma con lo superficial, que no vino por emoción, sino por convicción, que no dio play por curiosidad, sino por hambre. Y por eso Dios te honra, porque mientras muchos cierran la conversación, apenas empieza a doler, tú te quedaste. Mientras otros buscan entretenimiento, tú buscaste encuentro. Y encontraste algo más que frases bonitas. Encontraste a Jesús llamándote por tu nombre y hablándote directo al corazón, sin filtros, sin adornos, sin rodeos. Hoy quiero decirte esto con toda el alma. No eres uno más. Eres uno de los que oye,
uno de los que responde, uno de los que permanece. Y por eso quiero pedirte un último favor, uno sencillo, pero muy importante. Comenta ahora mismo: yo llegué hasta el final porque Dios tenía algo que decirme. Quiero leer tu nombre, quiero orar por ti, quiero saber quiénes son los valientes, los sensibles, los elegidos que no solo escuchan, sino que reciben y se levantan. Tu comentario será marca espiritual, memoria de que este día fue un parteaguas en tu fe, una conversación que no se olvidará jamás. Y si sentiste que Dios realmente te habló, no apagues esto como si fuera otro vídeo más. Haz algo con lo que recibiste, escríbelo, cuéntalo a alguien, compártelo en tus redes, ora sobre eso, actúa conforme a esa palabra, porque la voz de Dios nunca llega para entretener, llega para transformar, para mover, para alinear. Y si ya estás suscrito a este canal, gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca a Dios con profundidad, con verdad, con fuego. Pero si aún no lo hiciste, este es el momento. No te quedes al margen. Únete, forma parte. Haz de este canal tu lugar de encuentro con el cielo. Dios no te ha estado ignorando. Dios ha estado esperándote y hoy habló. Y tú lo escuchaste y ahora te toca vivir lo que Él sembró. Nunca más volverás a ser el mismo, porque cuando Dios dice, tengo que hablar contigo, es porque después de eso ya no hay vuelta atrás. Ahora eres parte de los que escucharon, de los que supieron que el Creador aún tiene cosas que decir, aún quiere encontrarse contigo, y aún está escribiendo tu historia con su voz.